Abrimos nuestras Biblias allí en San Lucas capítulo 21 y leemos del 25 hasta el 28. Cada quien hágase de su Biblia, por favor. Cuando usted vino a Cristo, Dios puso la Biblia en sus manos. Y en adelante es deber suyo escudriñar las Escrituras y leer en ellas, estudiar en ellas, para que su fe no esté fundada en los hombres, sino en Dios, en la palabra de Dios. Amén. Y si alguien demanda razón de su fe, pueda responder bíblicamente. ¿En quién cree? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuál es su esperanza gloriosa? Dice la palabra del Señor, nos ponemos de pie, por favor. Lucas 21, a partir del verso 25 y hasta el verso 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que el Señor añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, muchas gracias te damos en esta noche por el honor de estar en tu casa. Gracias por todos los hermanos que han dispuesto su corazón, que se han dejado mover, oh Dios, por el Espíritu Santo para venir a alabarte, a exaltarte, a darte gracias, para venir, oh Dios, a pasar un tiempo importantísimo de valor espiritual, compartir con los hermanos y oír tu gloriosa, santa y bendita palabra, entendiendo, oh Dios, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias por esta noche, bendice a todos los presentes, dales una voluntad dispuesta, un corazón atento, abierto a la voz de tu palabra, para que tu palabra corra y sea glorificada y tu palabra haga en nosotros conforme a tu voluntad. Toma a tu siervo, Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y úsele para tu gloria. Que esta noche sea una noche de bendición para todos. Que podamos fortalecernos un poquito más, que podamos, Señor, afirmar un poquito más nuestras convicciones, que podamos enriquecer un poquito más el anhelo por tu venida. Con acción de gracias, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Creen que estamos viviendo los últimos tiempos? Y cuando hablamos de los últimos tiempos, ¿cuál sería o debería ser la actitud de los creyentes? ¿Cuál debería ser? ¿En qué cositas deberíamos estar preocupados, interesados y activos? Si creemos que estamos en los últimos tiempos, creo que la vida espiritual debería asumirse con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Pues si estamos en los últimos tiempos, la venida de Cristo está cerca. La semana pasada concluimos allí en un texto en Romanos capítulo 13, que por cierto lo citó el hermano Víctor en su introducción en la dirección. Y deseo que lo volvamos a leer, porque es un llamadito de Dios justamente a considerar la altura de los tiempos en que estamos.
Nadie podría, o un verdadero creyente no podría ir por la vida en una forma indiferente a la realidad de lo que ocurre a su alrededor, en su entorno, de lo que ocurre a nivel mundial. No podría, no debería. Y si hay alguien en esta convicción, sirva la exhortación para volverle al mensaje del Señor, al plan de Dios para los últimos tiempos. Y dice allí la palabra en el capítulo 13, verso 11, y esto, conociendo el tiempo. ¿Conoce usted el tiempo en que se encuentra? El tiempo por el que pasa la iglesia, el tiempo que está viviendo la humanidad. ¿Está claro usted en esto? Pues Dios llama la atención en este sentido. Porque si estamos claros en ese tiempo, el Señor hace algunas recomendaciones de ajustes espirituales muy importantes en el contexto posterior. Dice la palabra, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué dirá eso? ¿Cree usted que los creyentes duermen? Allá nos encontramos una escena en San Mateo capítulo 25, de las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas. ¿Cuál de todas estaba dormida? Todas. Con el paso del tiempo, todas estaban dormidas. Y a veces el paso del tiempo en la vida cristiana le juega una mala pasada al creyente. Y es que se duerme, se adormece, se enfría, empieza a ser apático, indiferente. No deja de estar en la casa del Señor, pero su forma de vida espiritual ya no es la misma. Y esto sirva para un autoanálisis. ¿Cómo está su vida espiritual? Piensen en eso. ¿Ha crecido? ¿Ha mejorado? ¿O ha decrecido? ¿Ha desmejorado? ¿Cuál es tu realidad? Y eso de respuesta introspectiva, pues, a usted es que le interesa identificarse con esa realidad. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En otra enseñanza dije, estamos 2000 años más cerca. ¿Cierto? De cuando se escribe esta escritura. 2000 años, 2021 años más, 23 años más, 2023 años más. Cerca de la venida de Cristo. Más cerca del arrebatamiento. Amén. Y dice la palabra, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. El mundo, los placeres, las cosas de esta vida no traen ninguna ganancia al creyente. Más bien le entorpece, le afea, le ciega, le da una perspectiva diferente respecto al futuro. Pierde la conciencia de las enseñanzas de la palabra, del cumplimiento de las profecías, de lo cercano de la venida del Señor. Cuando se involucra, ¿en qué? En las obras de las tinieblas. Y quizás esto tiene atrapados a muchos, tiene enredados a muchos. Y eso los ha llevado a un punto que podemos concluir hoy ya no son los mismos que cuando empezaron a caminar en Cristo, a desarrollarse en Cristo. Y permítanme, eso es triste y es lamentable, porque el creyente no debe aflojar, debe ir para adelante. Cada día con gozo, venga lo que venga, porque van a haber muchas cosas en contra y el desafío suyo es seguir adelante gozoso, motivado. ¿Por qué? Porque Cristo le salvó, porque Cristo dio su vida para rescatarle a usted, porque Cristo ha prometido un día venir
para llevarlo a su presencia. Y entonces lo que venga va a haber la fuerza y motivación espiritual para saltarlo y seguir adelante. Nada debe estorbar a la vida del creyente. Si alguien se deja estorbar, está mostrando debilidad espiritual. Está mostrando que el enemigo se salió con la suya. Y es necesario volver al buen camino, ¿no? Allá dice Jeremías 6:16, paraos en los caminos, deténgase a ver qué ha pasado. Reflexionen sobre el estado de su vida espiritual. Pregunte por las sendas antiguas y anda por ellas. Igual le dice el Señor allá en Apocalipsis 2:5 a la iglesia de Éfeso. Le dice, mira a ver dónde has caído y arrepiéntete, porque esa caída espiritual no es de bendición. El Señor la pesa y dice, arrepiéntase, porque fue una horrible equivocación. ¿Sí? Y le dice, empieza a hacer las primeras obras. Empiece de nuevo. Levántese en el poder del Espíritu Santo. Vuelva a ser aquel creyente que era de inspiración, de ejemplo. Aquel creyente gozoso, interesado, ocupado por las cosas espirituales. Levántese en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Levántese y vuelva a reencontrarse en el plan de Dios cuando dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Sí? ¿A qué se refiere con las armas de la luz? Revistámonos de todos los valores espirituales. Y allí en el verso 14 dice propiamente que nos vistamos del Señor Jesucristo. Pero en el verso 13 que no podemos pasarlo desapercibido, porque dentro de las obras de las tinieblas allí se definen algunas. Andemos como de día, con buen testimonio, con la mirada puesta en Cristo, viviendo las cosas espirituales. Amén. Dice, andemos como de día, honestamente. Creyente debe ser transparente, sincero, honesto en su caminar con Cristo. No para que lo vean los demás, sino delante del Señor. Porque su vida es delante de Dios. Amén. Y los demás van a ver. Porque los creyentes también ven quién es fiel, quién es infiel, quién sirve, quién no sirve, quién está, quién no está. Todo eso se refleja. Dice la palabra del Señor en el verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Cuando habla aquí de glotonerías, no está hablando de comer. Está hablando de querer llenarse de cosas. Y somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Deseo que Dios me lo bendiga en todo y sustente todas sus necesidades. Pero usted es un extranjero y peregrino en la tierra. Amén. Y debe poner eso en su mente y en su corazón, tanto más hoy, cuando usted está claro que estamos viviendo los últimos tiempos, cuando usted está claro que Jesucristo viene. Dice la palabra, no en glotonerías y borracheras. Aquí cuando la palabra habla de borracheras, no calza con la vida del creyente. Y tiene que ver más bien con embriagarse con las cosas de esta vida. ¿Sí? Y el Señor llama a una sobriedad cristiana en relación al mundo y las cosas del mundo, a estar claros, conscientes, definidos de quién somos, para quién vivimos y a quién servimos. Dice, y no en lujurias, cuidando, oh Dios, cuidando delante de Dios nuestra vida íntima.
el esposito honrando a su esposita honrando a su esposito, y no hay espacio para un tercero. Y los solteros orando a Dios, manteniéndose para el momento hermoso y sublime en que Dios les dé una pareja. ¿Sabe? Un día de esto estudiaba, a raíz de lo que dice Apocalipsis, que el Señor va a usar a un poco de varones vírgenes al final. Entonces estudiaba sobre la virginidad, y la virginidad tiene un altísimo valor a la luz de la Biblia en lo que a Dios se refiere. Y cada persona debe cuidar su virginidad, si es joven, si es soltero. Y pastor, ¿qué hacer si alguien ha errado? Bueno, hable con Dios, arregle con Él y corrija, ¿sí? Y corrija. Porque Dios le llama a cuidarse. No había nada más hermoso en un matrimonio hebreo que la Virgen. No estoy hablando de la Virgen María, sino de la jovencita que venía al altar virgen, del joven que venía al altar virgen. Y hablo eso a la juventud especialmente, para que honren al Señor en esto. Pero no significa que los que han errado no pueden enderezar. Pueden enderezar, pueden mejorar y pueden presentarse un día también ante el altar dignamente. Amén. Porque Dios nos puede hacer dignos. Cada quien vigile esa área. Porque si hay una área en que los seres humanos tienen problemas es en esta área. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Nadie escapa de esta realidad, es innato en el ser humano. O es parte de la naturaleza humana. Y que Dios llama a cuidar, especialmente los creyentes. Cuidemos nuestros matrimonios, sí, amén. Cuidémoslo. Hay mucho énfasis en esto, allá en solo un pasaje. Primera Tesalonicenses 4. Y tiene por contexto posterior la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Dice el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor. ¿Cuáles son las instrucciones del Señor en este asunto? Pues la voluntad de Dios es, ¿qué cosa? Vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Dice el verso número 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles. ¿A qué te refieres? Debe haber diferencia entre la sexualidad del creyente y del incrédulo. Ellos no tienen ningún temor, el pecado no lo siente, el creyente y siente el pecado. También siente la santidad, también siente el temor a Dios, también siente el valor de la obediencia. El incrédulo no. No podemos dejarnos influir por los incrédulos. El creyente debe dejarse influir por lo que Dios enseña en su palabra. Y estará muy bien. Dice la palabra del Señor allí mismo. Verso 6, que ninguno, dice, agravie en nada a su hermano, porque Él es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho y testificado. Y está hablando de la relación. Un creyente está casado con una hermana en Cristo, ¿sí? Una hermana está casada con un creyente. Son hermanos, son esposos y deben honrarse. Deben cuidarse. Dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Así que el que desecha esto, si alguien quiere ignorar lo que se predica, lo que se dice, puede hacerlo, pero no está desechando el mensaje de un hombre, sino dice el 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino también a Dios que nos dio el Espíritu Santo. Si alguien quiere proceder neciamente, proceda neciamente, pero entienda, es una actitud de desobediencia y rebeldía contra Dios. Y tendrá eso, pues, obviamente sus efectos. La palabra del Señor dice, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Todas estas cosas deben ser quitadas de la vida del creyente. Somos a veces contenciosos. Pregunto, ¿somos a veces contenciosos? Hay veces no aguantamos nada, cualquier cosa, cualquier mal modo y reaccionamos, ¿verdad? Hay veces nos pellizcamos solo para enojarnos y eso debe cambiar. ¿Sí? Las contiendas deben ser erradicadas. Quien se enoja pierde. ¿Sí? Y dice otro buen dicho que para pelear se necesitan dos, así es que si uno no quiere, no hay pelea. Y debemos en esto ser maduros, ser sabios, ser prudentes. Pues la voluntad de Dios es que quitemos las contiendas y las envidias. No envidiemos a nadie. A veces viven, pero mire aquel como está, déjelo que esté como esté. Ojalá tenga a Cristo, porque si no con todo el paquete va al infierno. Así que no se preocupe por él. Dios le ha cuidado a usted, lo ha bendecido, lo ha sustentado y hasta hoy tiene cuidado de usted. Glorifique a Dios por eso. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Confíe en Dios. Usted no depende de lo que tiene otro, y si es trabajador tampoco depende de la chequera de ese otro. Depende de Dios Altísimo, que es el que abre puertas, el que le da la fuerza, el que posibilita las cosas. Confía en Él. Amén. Confía en Él. La palabra del Señor dice finalmente, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué deben ver las personas en nosotros? A Cristo. Usted debe oler a Cristo, debe saber a Cristo, debe verse en usted a Cristo. Amén. Si tenemos 4 lados, por los 4 lados nos deben ver, deben todos ver a Cristo en nosotros. Y hay que orar a Dios por eso, amén. Que en mi forma de hablar refleje a Cristo, que en mi forma de ser refleje a Cristo, que toda mi vida refleje a Cristo. Pues fui llamado para ser de Él. Y como dijo Pablo, y si vivimos, para el Señor vivimos. Para mí, el vivir es Cristo. Estamos en los últimos tiempos, los creyentes no se deben descuidar. Obsérvese que el texto está llamando a que considere usted la altura de los tiempos en que esté, que está viviendo y que haga los ajustes que corresponde hacer. Que finalmente en esos ajustes lo que se vea en usted sea Jesucristo. Eso enseña el texto. Que se mantenga firme, no afloje, dije al principio. Cuando leemos Filipenses capítulo 4, curiosamente o hermosamente, tienen por contexto nuestra realidad. Dice que somos ciudadanos celestiales, amén. Que muy pronto Cristo vendrá y transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso dice el verso 20 y 21 de Filipenses 3. Pero donde quiero llegar es al 4, donde allí busca motivar al creyente en base a esa sublime realidad que nos respalda. Somos ciudadanos celestiales, Cristo muy pronto nos transformará, así que, hermanos míos, amados, deseados gozo y corona mía, ¿qué cosa?
estad firmes, estad firmes. Hoy más que nunca, la iglesia tiene que ser más firme, el creyente tiene que ser más firme. Hagamos las correcciones que correspondan, porque en esto que estamos diciendo, los que ganamos somos nosotros. No hay nada más rico, dice el pastor, que sentir que estoy bien con Dios. No hay nada más rico. Es lo más hermoso y lo más maravilloso, saber que estoy viviendo la vida a la cual el Señor me llama. Y entonces cuando eso sucede, mis deseos son espirituales. Mi camino es espiritual. Mi anhelo es la venida de Cristo. Quería tocar esta área porque es sumamente importante para los creyentes. Estamos hablando de las señales de los últimos tiempos. ¿Y cuáles son esas señales de que nos habla San Lucas? ¿Cuáles son esas señales? Dice el verso 8 de San Lucas 21. Los discípulos están preguntando en el verso 7, ellos quieren saber, explicamos eso la semana pasada. Querían saber, querían entender, querían que el Señor les explicara. Y entonces dice el 7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Porque, de acuerdo a San Mateo y a nuestro texto, ellos venían exhibiendo la hermosura del templo, sus piedras, los edificios. Y entonces el Señor dice que no quedara piedra sobre piedra. Entonces eso los inquieta a ellos a preguntar, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo va a suceder? Pero no solo preguntan esto, hay una segunda pregunta allí. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Pero en San Mateo 24 encontramos que hay 3 preguntas. Lucas no las retoma todas, pero dice allí, San Mateo capítulo 24. En el verso número 3 dice la palabra, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay 3 preguntas allí, ¿verdad? Lucas no las toma, pero sí nos muestra la inquietud que ellos tenían de saber. Y entonces el verso 8 el Señor empieza a decir, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y hoy, a la altura del tiempo que estamos, no solo hay falsos profetas, falsos maestros, sino también falsos cristos. En los últimos años no he oído de uno, digamos, tal vez en el último año, pero en años anteriores se oía de personas que se denominaban que eran Cristo, algunos rabinos. Se dice de uno que viajó de Estados Unidos a Israel y lo esperaban allá con rotulaciones y todo del Mesías y murió en el camino. Y se han levantado personajes así. El Señor llama la atención en esto y dice la palabra del Señor, mirad que no seáis engañados. Porque el engaño es sutil. El engaño trata de convencer. Y algunas veces se ha dicho que el engaño
está compuesto por una gran parte de verdad, por una gran parte de verdad. ¿Cuándo puede decir usted, me engañaron? Cuando le dijeron, le propusieron, sea lo que fuera, algo como verdadero, y de repente usted descubre que lo engañaron. Ya he contado mi historia de la cadena de oro que compré hace mucho tiempo, era jovencito en ese entonces, y llegó alguien más listo que el jovencillo, estaba allí, y vendiéndole una cadena de oro, y se veía bonita, y voy a comprarla, la compré, y días después andaba el cuello negro, ¿verdad? ¿Sí? Me engañaron. Por eso de ahí se inspira un dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso. Entonces el engaño se parece mucho a la verdad. Imagínense tanto que logró convencer Satanás a Eva. Así que logró persuadirla exhibiendo una verdad, entre comillas, que la sedujo a hacer lo que Dios le había prohibido. Y allí el creyente debe cuidarse mucho con el engaño, ¿no? Cuidarnos, y es lo que trata la palabra del Señor en nuestro texto. Hay que cuidarse de los engañadores, de los falsos cristos y de los burladores, porque todo eso viene en paquete en los últimos tiempos. Si leemos allí en San Mateo 24 otra vez, dice la palabra del Señor, verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué significa? Que usted debe cuidarse mucho, que debe ser muy celoso de la verdad. Cuidarse mucho de la argumentación de las personas y prestar más atención a la demostración bíblica, pero aún cuidarse en la demostración bíblica, porque aún el diablo usó la Biblia contra Jesús, ¿verdad? Y Jesús usó como arma la misma Biblia. ¿Sí? Entonces, esto desafía al creyente a conocer el contexto del pasaje con que tratan con usted. Porque el enemigo es el engañador y padre de la mentira, dice la palabra del Señor. Allí la palabra del Señor dice en San Mateo 24, verso 11, versículo 4, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán, y la parte preocupante es la final. ¿Qué dice? Y engañarán a muchos. ¿Sí? Eso se dio mucho, especialmente, estoy leyendo Hebreos, pero se dio mucho especialmente en Gálatas, en las iglesias de Galacia, se dio mucho en las iglesias de Colosas, y se dio mucho entre los hebreos. Ellos, habiendo conocido la verdad, se levantaron falsos maestros y volvían a los ritualismos de la ley y volvían a los sacrificios de la ley, anulando el sacrificio glorioso de Cristo. Especialmente de esto habla toda la carta a los hebreos, porque eran persuadidos con el engaño. Igual sucedió terriblemente con las iglesias de Galacia. En el versículo 24 dice también, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y cuidado con esa parte. ¿Cuál parte? Y harán grandes señales y prodigios. Cuidado con los milagreros, ¿verdad?
Cuidado con los milagreros. Porque pareciera que los falsos cristos y los falsos maestros pueden hacer prodigios y señales. ¿Por qué eso? Porque hay dos poderes competitivos en el universo. Desde luego el poder de Dios que está sobre todo otro poder. Y Él todo lo puede. Pero también están los poderes del diablo. ¿Recuerdan ustedes la escena de Egipto? Cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en ¿qué? En una serpiente. Y entonces el faraón le dijo a sus hechiceros, hagan lo mismo. Y tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Porque el diablo trata de imitar en todas las cosas a Dios. Y su desafío es engañar. Solo que la serpiente de Moisés se comió las otras serpientes, ¿verdad? Dejando claro el poder de Dios, ¿verdad? Pero el creyente debe cuidarse de esto. A veces oímos que me hizo el milagro tal santo, tal imagen. Y entonces me pregunto yo, ¿lo hizo o no lo hizo? Yo creo que lo hizo. Pero no por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. ¿Sí? ¿Sí? Vámonos a 1 Corintios 10. Dice la palabra del Señor en el verso 19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo. Es algo el ídolo. No es materia inerte, no importa el material que esté compuesto. Estamos. Sea oro, plata, piedra, madera, lo que quiera hacer. Plástico. ¿Es el ídolo algo? ¿Qué pues digo? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Así que cuídense un poquito de las fiestas patronales, ¿verdad? Porque las fiestas patronales dedican todo lo que hacen al ídolo. Aquí de cuando en cuando nosotros tenemos una procesión de ídolos de todo el pueblo que entran a la ciudad. ¿Sí? Pero ellos no pueden nada. Si pudieran, no los cargarían, vendrían caminando. No oyen, no ven, no palpan. Semejante a ellos son todos los que los hacen, los que en ellos confían, dice la palabra. Entonces aquí la palabra del Señor dice, el verso 20, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y dice a los creyentes, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Está oyendo? No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuídese con el algodoncito, cuídese con la manzanita escarchada, con el tamalito, cuídese. Eso es dedicado a los ídolos. ¿Cierto? Pero hay algunos que son vivillos. No van, pero lo mandan a traer. Eso no funciona. Eso no funciona. Porque siempre estás participando, directa o indirectamente. Tienes que cuidarte. No se deje engañar. El diablo es especialista en engañar. Y lo más terrible es que muchas veces eso, por las actividades que se hacen en torno,
inquietan nuestros niños, ¿verdad? Y muchas veces nuestros niños seducen a sus padres, en vez de sus padres enseñar a sus niños, y participan de lo que Dios no quiere que participe. No se deje engañar, hermano. Dice 2 Pedro capítulo 1, hablando de más engañadores. 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está haciendo alusión, ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Cuántos profetas de Baal habían? ¿Y cuántos profetas de Dios? Elías contra los profetas de Baal, ¿verdad? Pero Dios siempre es más poderoso, aunque sean muchos. ¿De acuerdo? Qué bueno es saber en la vida que yo cuento con el respaldo de Dios. Fortalezca tu comunión con Él. Lo necesita usted. Solo somos fuertes y capaces en la medida que mantenemos una buena relación con Dios. Si no, el enemigo juega con nosotros. Si no, el mundo nos enreda. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre ellos mismos destrucción repentina. Los engañadores, hoy por hoy, muchos, dentro de los círculos cristianos, llamados pastores, muchos, ya hoy niegan la gloriosa venida de Cristo. Y eso los constituye, ¿qué? Falsos maestros. Porque donde guía el Espíritu Santo, guía toda la verdad. Y el Espíritu os guiará toda la verdad. Así es que, como decía al principio, no todo lo que brilla es oro. Y el creyente tiene que ser muy celoso. Dios no quiere que se deje engañar, que en alguna manera ruede. Dice la palabra del Señor, nuestro texto: y muchos seguirán sus disoluciones. Muchas multitudes andan detrás de falsos maestros, de gente que ya no predica con la Biblia, y de gente que llega a las iglesias sin Biblia, no pueden refutar. Decía alguien que se fue a una de las congregaciones que había en Grecia, porque no llevaba la Biblia. Decía esta persona que yo no tengo por qué cuestionar al pastor. No, y si es un mentiroso. Tiene que plantarse. Necesitamos una iglesia celosa, creyentes celosos. Y argumentaba eso, en defecto totalmente de su vida espiritual. ¿Sí? Porque era una iglesia emocionalista, mercantilista. Dice la palabra del Señor: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Nadie quiere nada con el evangelio. ¿Por qué? Porque esta gente está haciendo mala nota. ¿Sí? ¿Sí? Y ahorita echan a todos en el mismo saco. ¿Sí? Pero no importa eso, mantenga la diferencia. Sea un creyente bibliocéntrico y cristocéntrico.
Nuestra iglesia tiene que ser bibliocéntrica y cristocéntrica. ¿Qué crean otros? Nosotros creemos la palabra de Dios. Nosotros creemos en Cristo. Dice allá Apocalipsis capítulo 3, verso 10, un pasaje maravilloso antes de seguir ahí. Verso 10. ¿Qué característica exhibe el Señor de la iglesia de Filadelfia? ¿Qué características? Que era una iglesia muy numérica, muy rica. No, dice la palabra del Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Pero leamos propiamente las dos características en el verso 8. Yo conozco tus obras. Dios sabe cómo es cada creyente, cómo es cada iglesia. Nada le es oculto. Dios todo lo sabe. Él es omnisciente. Amén. Y dice la palabra, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué lindo es eso. Dice las razones. Porque aunque tienes poca fuerza, no era una iglesia muy poderosa. ¿Sí? Porque aunque tienes poca fuerza, dos características. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El creyente debe ser cristocéntrico y bibliocéntrico. Y dice un desafío en el verso 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aférrese a las cosas espirituales, a su relación con Dios. No se descuide. Si lo has hecho, por favor, retome el buen camino. Arregle con Dios. Haga los ajustes que correspondan, porque usted va a salir ganando en la medida en que regresa a la vida correcta delante de Dios. El tiempo se nos fue, amados hermanos. Pensé entrar hoy en las señales, solo me quedé en los engañadores. Quiero concluir con un último versículo allí en Judas, un último pasaje. En Judas, cuídese mucho, por favor. Cuídese mucho de los engañadores. Dice el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Manténgase allí y plántese en la verdad. Y dice el verso número 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para condenación, gente no salva, gente caminando a la condenación, religiosos se han infiltrado. Y dice la palabra, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Echan a perder la gracia de Dios, mezclándola con estilos de vida. En muchos lugares han metido músicas extrañas, han metido doctrinas extrañas, han metido prácticas extrañas, han metido mensajes extraños. El creyente tiene que ser celoso y cuidarse. Y dicen los versos 17 al 19, pero vosotros
hablando directo a los creyentes, a los santos, a los salvos, a los redimidos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aférrese al fundamento de la doctrina dada a través de los apóstoles. Todo lo que se sale de allí es falso. Todo lo que se sale de las Escrituras es falso. No importa quién lo diga, quién lo predique. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos forma a través de la palabra. Y dice el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Se burlan de las iglesias fundamentales, bautistas fundamentales, sí. Antes, hace muchos años, cuando yo iniciaba en el camino cristiano, éramos mayormente objetos de burla por los grupos emocionalistas, objetos de burla, de menosprecio. Alguna vez teníamos una campaña aquí, pusimos un rótulo anunciando la campaña y música especial, y algunos de los emocionalistas sentados allí al frente menospreciaron al músico de aquí, porque ellos eran músicos. Él está con el Señor, ellos están en el mundo. Tristemente. Dice el verso 18, vendrán burladores que andarán según sus malvados deseos. 19 y terminamos. Estos son los que causan divisiones. Ninguna división dentro de la obra del Señor viene de Dios. Toda división en la iglesia viene de Satanás. La produce Satanás a través de los falsos maestros y engañadores. El Señor llama a la iglesia a estar en una perfecta unidad. Sí. Estar unidos en una forma perfecta, en una misma mente, en un mismo parecer. De manera que hay que cuidarse en esto. Causan divisiones los sensuales que no tienen el Espíritu. Alguien que lucha contra la iglesia solo evidencia qué cosas, que el Espíritu Santo no lo está guiando. Cuidémonos, hermanos, cuidemos nuestra vida espiritual. Fortalezcamos un poquito más la vida de oración. Hagamos todo esfuerzo por congregarnos. Leamos y meditemos todos los días en la palabra y no nos cansemos de hablar de Cristo. Todas estas cosas fortalecen nuestra vida espiritual y nos ayudan a definir claramente el camino, a entender de quién somos, para quién vivimos, a quién servimos y a dónde vamos. El Dios Altísimo les bendiga. Gracias.